Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del- de las sesiones virtuales del segundo taller para la conformación de organización en defensa del agua en la Ciudad de México. Mi nombre es Alejandro Velázquez, voy a ser el moderador de esta sesión. Soy integrante del Frente de la Náhuac. Y nuevamente recordamos que estos talleres están dados en el contexto de ir conformando organización de base local que pueda conocer más sobre las problemáticas hídricas e ir conformando comités, comisiones o asambleas en defensa del agua en la Ciudad de México y posteriormente esperemos que en la zona metropolitana. El día de hoy, la sesión, pues vamos a hablar, nosotros le llamamos historia hídrica de la Ciudad de México. Vamos a contar con tres participaciones de Ernesto Arechiga, de Fernanda Lara y de Diego Rodríguez Landeros. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Ernesto Arechiga. Voy a dar una breve semblanza. Ernesto Arechiga Córdoba es licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en historia por el Instituto Mora y doctor en historia por el Colegio de México. Desde el 2004 es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la UACM y profesor invitado en el programa de estudios de la ciudad, impartiendo los seminarios Cultura y Ciudad y Miradas Actuales sobre la Ciudad. En la UACM también es coordinador del comité académico de los programas Letras Habladas y Letras Señadas, dirigidos a la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva. Como investigador ha publicado diversos trabajos, artículos y capítulos sobre la historia urbana, la historia del agua, la historia social y cultural de la salud y la historia de los pueblos de la Cuenca de México, entre ellos el libro Tepito del antiguo barrio de Indias al Arrabal, historia de una urbanización inacabada, publicada en 2003, y gracias a esta publicación le fue otorgado el reconocimiento Ñero Honoris Causa por el Centro de Estudios Tepiteños. Desde el 2017 ha coordinado con la maestra Verónica Briceño el proyecto para un archivo histórico de los pueblos de Milpalta y la región sur de la Cuenca de México. Muchas gracias, Ernesto. Adelante. Pues mil gracias a ustedes por la invitación. Saludo a quienes están hoy día presentes en esta sesión. Un gusto pues compartir con Diego y con Fernanda. A Diego pues no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero pues que compartimos temas. Ya van a ustedes a escuchar ahorita seguramente. Temas de interés y espero que pues lo que vamos a presentar resulte también de interés para ustedes desde luego y algo propositivo para los talleres que se van a realizar próximamente. Como no tenemos mucho tiempo, yo había preparado una ponencia un poco más larga, pero voy a saltarme algunas de las diapositivas que preparé porque solamente quisiera dejar planteado una cuestión muy general en torno a estos tres temas que están aquí enunciados en el título de la sed, la inundación y el desagüe, una historia de los usos del agua de la Cuenca de México, digamos, en una perspectiva de largo plazo del siglo XVI al XX. Ya en otras ocasiones aquí, gracias a otras invitaciones, pues habíamos platicado justamente del proceso de formación del el acueducto que pues, durante la época porfiriana se construyó para llevar el agua de Xochimilco a la Ciudad de México. Es un tema que en algún momento tuve oportunidad de estudiar y de publicar un trabajo en torno a esto. Y hoy quisiera pues ampliar un poquito a no solamente al tema del agua potable, en el sentido de ese acueducto que se llevó el agua de Xochimilco, sino también, digamos, plantearlo en términos de los problemas de inundación y de desagüe que pues han sido parte de la historia de la Cuenca de México. Lo eran desde antes que llegaran los españoles, pero pues a partir de la conquista y la conformación del régimen colonial, se acentúan una serie de problemas dada la forma precisamente en que se construye la Ciudad de México, ya sobre las ruinas de Tenochtitlan, y el cambio de paradigmas en torno a los manejos y usos de agua. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, aunque pues un poquito rápido. Solamente recordar, evidentemente, nosotros estamos en una cuenca
una cuenca cerrada, es una ollita que solo de manera artificial la hemos abierto precisamente por obra humana para conformarla en un valle. Normalmente nos referimos al Valle de México, pero esta es una cuenca cerradita y donde para las culturas ancestrales de este lugar, el agua pues era precisamente un principio fundador, ¿no? Mito e historia quedaron perfectamente pues entrelazados en la fundación misma de nuestra ciudad Tenochtitlan y donde pues el agua es origen, pero también es destino, en el sentido de que, según se recuerda, desde Aztlán salieron de un lugar rodeados de agua para venir a otro donde también encontraron el agua y aquí fundaron la ciudad, ¿no? Entonces nuestra ciudad es una ciudad pues lacustre, una ciudad anfibia, como muchas veces también se les ha denominado. La cuenca, les decía, pues una ollita cerrada. Aquí tenemos nada más un diagrama, un plano, un mapita que intenta reproducir, digamos, la forma de la cuenca e insistir en esta idea de ser un espacio cerrado, como tal cuenca. Después se le nombra el Valle de México, como dije, por una situación un poco paradójica de nuestra historia, que lo hemos convertido, esta cuenca cerrada o endorreica, en un valle gracias a la acción humana. Y bueno, plantear de manera también muy breve que la relación entre la formación de la ciudad y el proceso de crecimiento, pues tiene el proceso de crecimiento, digamos, de la población que habita en la Ciudad de México, tiene este correlato, ¿no? En torno a los temas precisamente del agua y a la, pues, probablemente enorme contradicción de haber edificado la ciudad sobre el lago. Pero bueno, pues tenemos, curiosamente, durante la época colonial, la Ciudad de México, siendo la más importante, no solamente del virreinato de la Nueva España, sino de todo el continente, era una ciudad relativamente pequeña aún. Durante la época colonial no alcanzó los 200,000 habitantes la Ciudad de México. Y aquí vemos en una gráfica que traté de hacer de manera muy, para ilustrarlo muy rápidamente, este crecimiento que va teniendo a lo largo del siglo XIX, pero con una suerte de estabilización alrededor de los 200,000 habitantes, que solo se rompe hacia el año más o menos 1880, y ahí se da ese gran salto donde comienza a crecer para pues no parar realmente ya al menos hasta prácticamente los años 80 del siglo XX, ¿no? Entonces ahí está la gráfica del lado izquierdo, del lado derecho tenemos otras, donde se plantea por un lado el área urbana en la parte de arriba, que ha ido ocupando la Ciudad de México, y abajo otra vez la población, aquí sí con datos que rebasan ya llegan hasta prácticamente el año 2000, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de una ciudad en el siglo XIX de 200,000 habitantes hacia casi 400,000 antes del 1900 y de ahí el gran crecimiento, ¿no? que se atestigua en el siglo XX, donde nuestra ciudad pues llega a casi 20 millones de habitantes. Entonces, a partir de este planteamiento, pues se ilustra de manera, aunque sea muy breve, esta necesidad acuábora le nombramos también, ¿no? De tomar agua en grandísimas cantidades y la enorme contradicción de al mismo tiempo de secar el lago, ¿no? Es decir, teníamos agua en abundancia, pero hemos usado ese espacio lacustre para construir una ciudad que ha ido creciendo rápidamente a lo largo del tiempo, particularmente, insisto, en el siglo XX, y donde los lagos, pues, en cierta medida, estorbaron para la construcción de una ciudad donde pues en realidad se privilegiaron los intereses no de la población en su totalidad, sino de aquellos que especularon con el suelo emergido de los lagos para conformarlo en algún momento quizá en suelo agrícola, pero que esa transición fue relativamente breve para convertirlo en suelo urbano y especular enormemente a partir de este negocio o de esa serie de negocios urbanos, perdonen. Aquí tengo una lámina que me gusta mucho, es una idealización, por supuesto, de los lagos. Esta es una que apareció en la edición original de la Historia de México de Clavijero, el primer libro de Historia de México que se escribió
ya con ese título lo escribe el padre, más bien un jesuita, clavijero, que pues plantea un poco esta visión, yo diría algo nostálgica, pero donde nos muestra esta magnitud de los lagos. De nuestro lado, aquí está el norte orientado a nuestra izquierda, de nuestro lado derecho entonces tenemos el lago de Chalco, nombrado así, no está, aunque está la división, que es este dique calzada con la isla de Tláhuac en medio, que separa el lago de Chalco del Xochimilco, pues no está nombrado como lago de Xochimilco. Tenemos la península de Iztapalapa, el gran lago de Texcoco y los lagos del norte. Entonces, bueno, nada más para recordar un poco lo que hemos perdido o lo que hemos destruido a través del tiempo, ¿no? Me voy a saltar un poquito esto para llegar acá. Plantear rápidamente que todavía durante los siglos XVI al XIX nos mantuvimos en la Ciudad de México y en las distintas localidades que rodean a la Ciudad de México, que entonces estaban pues muy lejos, como por ejemplo Tlalpan o Mixcoac o Tacubaya o Tacuba, pues eran localidades en la Villa de Guadalupe lejanas al centro de la ciudad y se mantuvo un régimen que nombramos como régimen antiguo de usos del agua. No solamente es la dotación, sino la forma de consumirla y también la forma de desecharla. Son acueductos o eran acueductos a cielo abierto, donde el agua se mueve solamente por gravedad y con una red de distribución muy precaria, dependiendo de pozos someros y algunos pozos artesianos que ya se fueron abriendo en el siglo XIX y en gran medida se dependía del acarreo y por lo tanto, dada esa situación y esa tecnología del agua, el consumo per cápita o por persona al día, digamos, de agua era relativamente bajo. Lo calculan entre unos 20 litros por persona al día a unos 120 litros por persona al día. El gran cambio se da en el siglo XX precisamente con la construcción, entre otras obras, del acueducto que se llevó el agua de Xochimilco para la Ciudad de México y el primer sistema de alcantarillado moderno que se construyó también a principios del siglo XX y desde luego el gran canal del desagüe. Ahí se crea todo este sistema moderno con acueductos que ya son cerrados, que utilizan concreto, metal, donde también se combina el bombeo con la gravedad para poder distribuir el agua a una red que, al menos en planteamiento, pretende llegar el agua a través de la red a todos los hogares o las casas, digamos, de la ciudad, lo cual es una meta que pues no se cumple prácticamente diríamos que nunca, pero que sí de todos modos incrementa enormemente el consumo de agua. En promedio, estamos aquí hablando de promedios, pero aumenta de unos 250 a 400 litros por persona al día. Entonces, este régimen moderno también lo denominamos como una cultura acuávora, es decir, que devora el agua en grandes cantidades. Entonces, en este régimen tenemos el régimen moderno precisamente como un primer ejemplo el acueducto de Xochimilco, inaugurado pues inicialmente en 1910, después en una segunda reinauguración en 1912 y posteriormente el acueducto de Monte Alegre. El de Xochimilco, como ya dijimos, fue el que le llevó el agua a la Ciudad de México y de hecho yo afirmo que es lo que hizo posible el gran salto demográfico de esta Ciudad de México todavía pequeña, entre unos 200,000, 250,000 habitantes, hacia el año 1950 ya tener 3 millones de habitantes. Este crecimiento no habría sido posible sin el agua de Xochimilco. El acueducto de Monte Alegre llevó el agua de unos manantiales que están en la parte alta de la Sierra del Chichinautzin hacia el Ajusco y distribuyó el agua en los pueblos que pues son los pueblos de la montaña de Tlalpan y eh, Xochimilco y Milpalta, pero que también se constituye como un régimen moderno y fíjense cómo cuando precisamente la ciudad alcanza el rango de 3 millones de habitantes, se piensa en la necesidad de traer agua de otra cuenca. Entonces comienza una política que le llamamos de trasvase, es traerse el agua de otras cuencas para dotar a la Ciudad de México que
iba en franco crecimiento y de donde ya el agua local, el agua de la cuenca misma no estaba alcanzando o no era suficiente, o bien ya estaba creando efectos negativos a partir del bombeo de agua que se realizaba del subsuelo. Todavía lo seguimos realizando y esto es un problema que vemos pues hoy día, sobre todo en Chalco, donde el suelo se hunde rápidamente, ¿no? Entonces deciden traer el agua del Lerma y a través de una enorme obra de ingeniería construir un acueducto que también afectó enormemente las lagunas del Lerma y de hecho pues prácticamente las desecó ya para la actualidad, ¿no? Y posteriormente el sistema Cutzamala, inaugurado en 1972, ¿no? Entonces, estos 4 acueductos conforman digamos, el sistema de dotación del régimen moderno, combinado con el bombeo del subsuelo que se realiza hasta el día de hoy en la Ciudad de México. Eh, bueno, aquí había un planito donde traté pues, como mostrar los distintos acueductos. No vamos a detenernos mucho por razones de tiempo. Ejemplos de un acueducto de régimen antiguo, que es el de la Villa de Guadalupe, el acueducto de Guadalupe, como se le conoce a nuestra izquierda, y un corte del acueducto todavía en construcción en ese momento, precisamente entre San Luis Tlaxcaltemalco y Santa Cruz Acalpisca, del lado derecho, que es el del régimen moderno. Bueno, los aguadores, que eran también una parte importantísima de este sistema de acarreo. Y acompañando esto, pues el problema de las inundaciones son de carácter cíclico, se van presentando a lo largo del tiempo. Algunas de ellas de carácter catastrófico son las que están aquí señaladas, aquí siguiendo el trabajo de nuestro maestro Legorreta, que pues calculaba que cada periodo más o menos aproximado de unos 20 a 30 años había una gran inundación. Es frecuente que haya encharcamientos, que haya anegamientos, pero finalmente las grandes inundaciones están aquí. Y pues este problema de un lado por un lado, la sed, que es necesario llenar o satisfacer a través de extracción de agua y buscarla a toda costa en los lugares donde abunda, como fue el caso de Xochimilco. Y del otro lado también una abundancia de agua, pero que no se quiere o que estorba, que es el agua que desborda del agua de los lagos y que luego se desborda hacia la ciudad y conforma pues estas grandes inundaciones. Entonces, ¿cuál fue la solución? Humboldt ya lo veía a principios del siglo XIX, este sabio alemán decía, pues hasta ahora el agua ha sido vista como un enemigo a vencer. ¿A quién se refería? A los gobiernos virreinales, ¿no? Que habían construido ya inicialmente una primera apertura de la cuenca por el norte, es lo que conocemos como el túnel Itajo de Nochistongo, que fue la primera horadación artificial, realizada pues prácticamente a pico, a mano por los pueblos de indios. Por cierto, todos los pueblos que hoy nombramos como originarios, entonces llamados pueblos de indios, contribuyeron con mano de obra a esa obra pues, de carácter monumental, donde perdieron la vida muchísimas personas para lograr esa especie de hazaña, pero que abre la cuenca por el norte y comienza el proceso de desagüe de nuestra cuenca hacia el norte. Pues la segunda gran obra es esta horadación de la cuenca, la del Gran Canal, la que conocemos así como el Gran Canal del Desagüe, un proyecto originalmente diseñado por Francisco de Garay, después por el ingeniero Espinosa, que es quien concluye finalmente, y que se inaugura por Porfirio Díaz en 1900 y va a dar lugar a esta segunda horadación con un volumen de agua ya mucho mayor y a diferencia del anterior que solamente desviaba las aguas del río Cuautitlán hacia el norte, esta segunda sí ya estaba orientada, digamos, a desaguar tanto Texcoco como San Cristóbal de Catepec y Zumpango. Entonces ya tenemos aquí un segundo factor que es esta idea de combatir perdónenme, las inundaciones a partir del desagüe. Es decir, como las inundaciones amenazaban a la ciudad, se piensa en la necesidad de abrir la cuenca de manera artificial. Y bueno, nada más plantear muy rápidamente cómo en el siglo XIX también se impone una visión que nombramos como visión higienista, a partir, pues sí, de la presencia de una serie de epidemias y pandemias que se presentaron en el siglo XIX
mucho como producto del intercambio comercial que entonces se estaba realizando a través de los mares, pero también ya a través del, bueno, conectando a los distintos continentes, y donde el tema del agua y del agua estancada aparece como un peligro para la salud. No necesariamente era así, pero es la manera en que se concebía en ese momento, considerando lo que entonces se explicaba que como los miasmas, así se nombraban, o aires pestilentes, que eran los que a través de estos aires o miasmas pestilentes, los que transmitían las enfermedades. Entonces se ve en la Ciudad de México un problema grave el hecho de que esté rodeada de agua. Así es que al tema de la inundación se suma el tema de la higiene como dos argumentos de fuerza, de hecho enunciados desde la ciencia médica de un lado, la ciencia de la ingeniería de otro, para evitar estos peligros, lo que hay que hacer es desaguar, ¿no? Y entonces se construyen estas obras que ya decíamos, el desagüe general del valle, el sistema de saneamiento de la Ciudad de México y en complemento, dado que esta agua que se quiere desaguar no es un agua para beber, construir sistemas de agua potable para la ciudad. Entonces, bueno, se crea toda esta paradoja a partir de esta enorme contradicción, más que paradoja, ¿no? De, por un lado, construir una ciudad sobre un lago, entender al lago como una suerte de enemigo que hay que vencer porque amenaza por las inundaciones y al mismo tiempo tratar de buscar fuentes de agua cada vez más lejanas para dotar a una ciudad que va en crecimiento y que requiere entonces cada vez mayores volúmenes de agua potable y para ello pues prácticamente no hay ningún freno, ¿no? Es decir, la ciudad capital concebida así como el centro de la nación impone, ¿no?, esta necesidad primero a las localidades dentro de la misma cuenca, como fue el caso de Xochimilco, y posteriormente a otras cuencas como es la del Lerma o la Cutzamala, ¿no? Donde estamos trayendo el agua desde muy, muy lejos para consumirla en esta ciudad. Y al mismo tiempo, desaguar los lagos para finalmente hacer ahí donde había un lago, una ciudad enorme, donde pues finalmente prevalece, como dije en un principio perdón, un interés de especulación, un interés centrado en no tanto en mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes, sino sobre todo en crear espacios urbanos, los fraccionamientos o colonias, como les nombramos, donde lo que importa es hacer un negocio a partir de Y eso secar el ya lago, está. Y convertirlo otra cosa que en también suelo hemos urbano y visto, eventualmente como especular para con él, tú, ¿no? Brenda, puedes Entonces, analizar bueno, pues aquí traigo ejemplos de los sistemas, nada más así como para que vean los planos, y ya con esto terminamos para darle la palabra a Fernanda. De estos tres grandes obras realizadas durante el Porfiriato, pero que sientan las bases de lo que llamamos el régimen moderno de distribución, consumo y desecho del agua. El desagüe general del valle, el sistema de saneamiento, que es el primer alcantarillado moderno. Anteriormente había otras formas de deshacerse de las excretas humanas y de hecho casi todo se quedaba estancado en el lago de Texcoco y después las obras de dotación de agua potable. Entonces tenemos aquí el sistema de Gayol, que por cierto también se ve muy bonito en el plano, pero que a la hora de la hora, cuando vemos en la historia cómo se distribuye este servicio, observamos que se distribuye para las colonias de clase media y clase alta, pero no así para las colonias populares. Casi todo el oriente de esta todavía muy pequeña Ciudad de México, aunque aquí aparecen dentro de la red, a la mera hora, a la hora que se construye efectivamente el alcantarillado, quedan fuera de estos servicios. Y pues ahí las colonias, ahí en el oriente vivían pues las colonias más populares, vivían los obreros, los artesanos, pues las clases populares, ¿no? Lo mismo ocurre con el agua potable. Aquí lo vemos también muy bonito. Los planos en las redes se ven muy bonitos, pero a la hora de la distribución es finalmente muy distinto, ¿no? Y sí existe un criterio de clase y un criterio, pues sí diríamos a través de, de la, de las diferencias de clase y de estatus social que van a distribuir el agua y de una manera muy diferente, lo mismo que el sistema de alcantarillado.
Y bueno, el desagüe, que es la condición necesaria para que precisamente el sistema de alcantarillado funcione, esta gran obra de primero el gran canal de desagüe que se lleva pues hacia el norte, primero hacia el Valle del Mezquital, las aguas negras de la Ciudad de México, ya con esta obra inaugurada por Porfirio Díaz fue la primera, como decíamos, el segundo boquete que se abre. Y bueno, pues creo que de lo que Diego también nos va a hablar mucho, espero, el drenaje profundo que tenemos aquí del lado derecho, ya está magna obra todavía mayor, ¿no? Cada vez lo que vemos es, siguiendo a uno de nuestros profesores, Manuel Perló, lo que él llama las obras fáusticas, ¿no? Estos especie de pactos con el diablo, donde la visión de la ingeniería es hacer obras cada vez de mayor magnitud, más grandes, que demuestren la capacidad humana de, entre comillas, dominar a la naturaleza, pero que al final terminan revirtiéndose en contra nuestra, me refiero a los seres humanos, y donde también pues hemos lacerado enormemente la vida, pues la naturaleza misma de la cuenca del Valle y la vida de los pueblos que aquí vivían y que hoy todavía reivindican su lugar en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, un poquito pues ese es el planteamiento. Me fui muy rápido, una disculpa, pero para poder dar la palabra a mis colegas que están acá también. Y bueno, aquí nada más retomar un poquito ya para cerrar en esta foto, que es una foto de Tepito, por cierto, esta suerte de urbanización súper precaria que caracterizó al barrio durante mucho tiempo y esta idea de cómo pues la distribución de los servicios desde un primer momento se hace de manera desigual. No está en el proyecto, en los proyectos los ingenieros quieren ser como muy democráticos, pero a la hora de que esto se traduce en una obra y finalmente en un negocio urbano, entonces la distribución se hace de una manera muy, muy diferente. Dejan fuera entonces a mucha gente, en realidad, los barrios más populosos, los barrios más poblados, entonces se generan grandes, grandes contradicciones. Y aquí retomo las palabras de un autor, Luis Mumford, que escribió un libro magnífico que se llama La ciudad en la historia, que él refiere a la desurbanización. Eh, en el proyecto, digamos, urbanizador, y es mucho lo que nos venden siempre, la urbanización va a producir una vida mejor. La civilización capitalista y urbana van a producir una vida mejor. Y lo que dice Mumford es, en realidad nunca ha sido cierto esa promesa. Siempre trae consigo, la urbanización trae consigo un proceso también de desurbanización, que es justamente el lado contrario y no es algo residual, dice, es algo que forma parte del mismo sistema, está refiriendo al sistema, de un lado, sistema económico capitalista y del otro, a la ciudad que este sistema económico produce, ¿no? Una ciudad profundamente desigual, donde el criterio de clase se expresa espacialmente y se expresa, como en este caso, a través de la mala o desigual distribución de los servicios urbanos. Bueno, ya con esto, pues muchísimas gracias. Perdónenme por ir tan deprisa, pero Muchas gracias, Ernesto. Ahora vamos a darle la palabra a Fernanda Lara. Voy a dar una breve sembranza también. Es doctora en estudios de desarrollo, problemas y perspectivas latinoamericanas. Cuenta con una maestría en estudios regionales, ambos grados obtenidos en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es socióloga por la UNAM. En los últimos años ha desarrollado investigación militante enfocándose en culturas del agua, pueblos originarios urbanos, pueblos originarios, cultura del boxeo e historia oral. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Es un gusto estar por acá también. Felicidades por la ponencia, Ernesto, y muchísimas gracias. Siempre es súper interesante escucharte. Bueno, antes de comenzar, quisiera compartirles que esta ponencia originalmente se llamaba Pueblos Originarios Urbanos, Guardianes Históricos del Agua, pero debido a los sucesos recientes he decidido cambiarla Pueblos Originarios Urbanos, Guardianas Históricas del Agua. Entonces esta ponencia va directamente pues dirigida y en honor a la compañera Hortensia Telésforo y aprovecho la ocasión para pronunciarme al exigir
exigencia, ¿no? A favor de la exigencia de que le quiten los cargos y que la dejen continuar con su labor de defensa del territorio, de su pueblo, San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, y también de la tradición del agua de cierta manera, conforme voy a ahondar un poquito más al respecto. Entonces, Hortensia, estamos contigo. Ahora bien, quiero andar un poquito al respecto de lo que ya más o menos señaló el doctor Ernesto, que me parece muy interesante y se liga muy bien con lo que yo quisiera compartir por acá, ¿no? Para entender la relación que los pueblos originarios urbanos de Ciudad de México o del Valle del Anáhuac actualmente tienen con el agua, hay que regresar un poco precisamente a tiempos muy remotos para comprender que todavía existen estas permanencias con relación al agua. Entonces, este mapa a mí me gusta muchísimo. Es de autor anónimo y está disponible en Google Maps, pero me parece sumamente bello cómo lograron exprimir como la realidad que había en cuanto al Tepetl y Calpullis asentados en las riberas de los diversos lagos que se tenían en esta cuenca, ¿no? Y de ahí entender que también muchos de ellos fueron islotes en su momento. Y cómo conservan, digamos, esta relación con el agua de diversas maneras, principalmente a través de la memoria, y más adelante voy a ahondar al respecto, ¿no? Em, Creo también antes de continuar nada más que, bueno, para mí fue un honor enterarme que ibas a estar por acá, Diego. Creo que este libro es súper importante, esta novela que escribiste, para comprender, para quienes queremos comprender la realidad del agua actualmente. Y aparte lo haces de una manera muy, muy linda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un básico de la biblioteca que debemos de tener. Entonces, decía, ¿no? Cómo estos altépetl se fueron transformando y cambiando a lo largo del tiempo, algunos de ellos en lo que conocemos actualmente como pueblos originarios, algunos pueblos originarios urbanos también, y que muchos de estos eran islotes. Es importante también recordar cómo todo esto conllevó a cierta reducción de los mismos a partir de diferentes conteos que se hacen actualmente, ¿no? Pero antes de entrar a ahondar en esa situación, en ese contexto, quisiera también decir lo importante que era para que se fundaran los altépetls y los calpullis en época prehispánica. Como bien lo dice el nombre altépetl, que quiere decir atl, viene del atl, del agua, cerro sobre agua, era un requisito indispensable el que hubiera agua para poder asentarse. Entonces, desde ahí viene ya una relación fuertísima, lo que permitía ciertas economías particulares y la autosuficiencia alimentaria en diversos aspectos, en diversos pueblos, ¿no? Y de diferentes maneras, pero es importante comprender cómo se establecía esta relación a partir del agua en diferentes aspectos, ¿no? Ahora bien, muchos de estos pueblos aún conservan esa relación fuerte con el agua, principalmente los del sur, y que tienen cierta autosuficiencia alimentaria gracias a eso, ¿no? Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, incluso, ¿no? Y que también todo esto, y cabe recordarlo, se liga también con el proceso de construcción de consejos de gobiernos comunitarios y autónomos. En algunos casos tiene fuerte relación con el agua, en otros no tanto, pero cabe decir que viene de la mano esa defensa y considero que también de ahí viene un poco la represión que ha vivido la compañera Hortensia, ¿no? Pero bueno, veamos también cómo se ha ido reduciendo en el imaginario, obviamente, del gobierno, porque nosotros sabemos que la realidad es otra y que hay mucho más cantidad de pueblos que los que se reconoce desde el gobierno. Pero nada más como para tener un poquito en el contexto, en 2017 el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de Ciudad de México difundió un conteo en el que se hablaba de 132 pueblos originarios y de 58 barrios, ¿no? En tanto, otra autora, Reyes Martínez, reconoce alrededor de 141 para 2018 y en el conteo que ya lo hemos analizado bien, ¿no? Este proceso de registro de la CEPI apócrifo, discriminatorio y todo lo que ya hemos discutido al respecto, dejó solamente un registro de 48 pueblos. Sabemos obviamente que la autoadscripción es lo que nos define o lo que los define como pueblos originarios en este caso. Entonces, solamente para ilustrar esta disonancia que hay entre la realidad y lo que el gobierno ha expuesto a partir de la CEPI, ¿no? Ahora, quiero ahondar un poquito sobre esta permanencia. Igual estoy haciendo un recorrido histórico de una manera muy burda, pero lo hago sobre cambios y permanencias, entendiendo principalmente que son procesos largos, que tienen sus matices, obviamente, y ciertos recortes, pero en general lo que yo quiero compartirles acá es cómo ciertas investigaciones, principalmente desde de la geografía, como la doctora Alicia
María Juárez Becerril o Sierra Carrillo o Joana Broda han analizado la sustitución de diosas y de dioses aztecas por santos españoles, ¿no? Y cómo esto también tiene implicaciones en las fiestas patronales actualmente y que se puede observar, ¿no? Entonces lo que decimos acá es que aunque muchos de estos pueblos y barrios no cuenten ya con sus ríos, con sus canales, con sus pozos artesianos, en la memoria y en sus fiestas patronales aún observamos elementos de ese pasado lacustre y de esa relación con la siembra y con la cosecha. Lo vemos, por ejemplo, en la fiesta de Joco. Yo me acuerdo ahora en enero, los carritos alegóricos tenían elementos pues todavía de cosecha. En San Juan y Conextipac ocurre igual y lo sabrán los que están acá presentes de diversos pueblos y barrios, cómo esos elementos están aún presentes en las fiestas patronales, ¿no? Y aparte vive en la memoria, más adelante lo vamos a ver. Entonces acá lo interesante es, por ejemplo, deidades como Tlaloc y Chalchitlicue que fueron sustituidas por San Miguel Arcángel o por San Juan Bautista y cómo esto se relaciona con rituales actuales, ¿no? Por ejemplo, aquí quisiera como recordar un poquito una investigación que es del doctor Edgar Alan Lara, que él nos platicaba un poco cómo en San Lorenzo Tezonco, a través de un pozo, el Señor de la Salud logró, se le atribuyen los milagros de curar el cólera, ¿no? Entonces, esto es bien interesante por cómo se han asimilado desde la memoria de los pueblos estas creencias en cuanto a los rituales que hay con relación al agua. Y les digo, esto sigue constantemente en sus memorias y en los rituales actuales, ¿no? Por ejemplo, en San Juan y Conextipac, evidentemente esto ya no se hace, pero se hacía antes de que existiera todo este proceso de desecación. Hablo de este pueblo al oriente de Ciudad de México, en Iztapalapa en concreto, en donde las mujeres el día de San Juan Bautista se lavaban el cabello porque se tenía la creencia de que crecía más. Es un ejemplo, ¿no? Entre varios. U otro de los casos que, digamos, me parece sumamente interesante, ay, perdónenme, me adelante, es el caso de la Piedad Ahuehuetlán, que ahora conocemos como la colonia Narvarte, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, y que también es un espacio que está recordando su reivindicación como pueblo originario y que ya logró la conformación de un consejo de gobierno autónomo también, ¿no? Y que por cierto siguen teniendo problemas hídricos, ¿no? La Piedad de Huehuetlán se vuelve uno de los lugares a los que llegan primero los españoles también para sentarse y es el lugar que se asume como el recinto de la Virgen de la Piedad. Se construye el convento para la Virgen de la Piedad sobre vestigios prehispánicos y llega al pueblo Juan González y García, al que desde el pueblo lo reconocen como el primer nahuatlato novohispano. Eso está a discusión, evidentemente, pero desde el pueblo lo asumen así y hay que decirlo como es, ¿no? En ese sentido, cuando Juan González y García llega, ay, espero que no se escuche muy feo el ruido de fondo, discúlpenme. Se le pide que transforme el agua de la Piedad porque esa agua tendía a enfermar a la gente, o al menos es lo que existía como en las narrativas de aquella época. Le piden que transforme el agua y el agua se vuelve milagrosa. Entonces, la fiesta de la Virgen de la Piedad casi se vuelve al mismo nivel que de la Virgen de la Guadalupana. Muchísima gente de distintos lados de la ciudad e incluso de distintos lados del país llegaban, incluso se quedaban a dormir para la fiesta de la Virgen de la Piedad porque se le atribuía el milagro de curar enfermedades diferentes como males de estómago y otro mal que es el mal de la hijada, ¿no? Y así lo refieren en las memorias. Entonces es bien interesante cómo estos milagros de la Virgen de la Piedad todavía existen y están presentes dentro de los relatos colectivos de los habitantes del lugar, los que aún se asumen como originarios, que ya son muy pocos, pero ahí están. Y bueno, esta relación que todavía se preservaba con el agua, ¿no? Al punto tal que cuando Parque Delta decide construir la parte B de Parque Delta, es justo ese suceso lo que implica la conformación del Consejo de Gobierno Autónomo de la Piedad Ahuehuetlán, porque ese era un espacio que diríamos ahí citando un poco a Mariana Portal, memotópico, un espacio de la memoria precisamente en donde se construía esta parte de los milagros y que construía lazos comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, por otro lado está también la memoria de los pueblos que eran chinamperos y dejaron de serlo, sobre todo al oriente de la Ciudad de México. Yo hablo particularmente del caso de San Juan y Conextipac para ilustrar un poco, pero afortunadamente este sistema aún sigue presente en Xochimilco y hay que preservarlo, de ahí la importancia que tiene la defensa de la compañera Hortensia y colegas también.
y todavía se preserva también en ciertas partes de Tláhuac, ¿no? Entonces aquí pues solamente compartirles este documento que me gusta mucho. Diego Rivera solía ir mucho a San Juanico Nextipa, que era un espacio donde él tenía un terreno, era amigo de alguna de las familias de aquí, de los Sánchez. Y cuando empieza todo este proceso de desecación, Diego Rivera recomienda que el gobierno ceda la posibilidad de perforar un pozo artesiano a la familia de los Sánchez, ¿no? Entonces, para mí este documento es una joya que me gusta mucho compartir. Y abajo tenemos otro documento del diario de la familia Sánchez, pero son otros Sánchez, de la señora Sóstenes Sánchez, que su papá tenía un diario en donde anotaba los sucesos que le parecían muy importantes, ¿no? Y es interesante porque esta fecha coincide con los documentos de archivo histórico en donde nos dicen que la instalación de agua potable en San Juanico Nextipac fue el día 5 de diciembre de 1964, justo después de que Uruchurtu manda clausurar todos los pozos artesianos de la cuenca porque decía que eso era lo que provocaba el hundimiento de la ciudad, ¿no? Entonces era como el sustento que daban por ahí. Y bueno, también solamente recordar que estos pueblos, a partir de esta memoria que ya veníamos diciendo, de esta permanencia de su relación con el agua, a partir de los santos, de los rituales y de estos lugares de la memoria, para mí, y así las y los considero como guardianes y como guardianas del agua, principalmente en un momento en donde estamos en una etapa en la que la urbanización ya trasciende esos márgenes y estamos entrando a un proceso de gentrificación exacerbado, que si tomamos en cuenta los procesos y las etapas de urbanización de Ciudad de México en cuanto a tiempo y espacio, vemos una tendencia que los fenómenos de urbanización siempre empiezan en la ciudad central, es decir, alcaldías como Benito Juárez, como Cuauhtémoc, por ejemplo, y esos fenómenos se van expandiendo espacialmente, como diría Harvey un poco, ¿no? Hacia diferentes alcaldías de Ciudad de México. Y eso ha pasado en las diferentes etapas de urbanización. Ahora, si lo vemos bien, pensamos también un poco esta parte de la gentrificación como una etapa de la urbanización que se está afianzando en la ciudad central, pero donde el espacio es insuficiente y que por ende esta forma de urbanización tendiente al desplazamiento forzado, al continuo despojo, a la expulsión de los habitantes de una ciudad para crear ciudades globales que respondan a las necesidades de los nómadas digitales que llegaron con la pandemia, que México se supone ser el país que tiene mayor cantidad de nómadas digitales en Ciudad de México, principalmente concentrados en la colonia Roma y en la colonia Condesa, y cómo eso ha influenciado en el encarecimiento de los precios. Entonces es importante entender el valor que tiene la preservación de los pueblos originarios en la cuenca del Valle del Anáhuac, porque a pesar de estar con un pie adentro y un pie afuera de la urbanización, siempre hay una conciencia, como decía un poco Ernesto al inicio, un paradigma de relacionarse con el espacio de manera diferente. Y esa relación va precisamente afianzada con la parte de la sacralización de los espacios, con esos lugares de la memoria, pero también con el sentido de crear comunidad y de preservar tradiciones y cultura. En ese sentido, observamos un poco cómo va esta relación de entre luchas de los pueblos y expansión espacial del capitalismo. Y vemos, por ejemplo, acá déjenme mover tantito. Vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, como en el caso de Iztacalco, el metro cuadrado está en 27,000 pesos, ¿no? Y en Gustavo Madero en 24,196. Entonces, veamos, conforme más se acerca hacia la ciudad central, esto es algo pues un tanto obvio, ¿no? Cómo van subiendo los precios y comparamos un poco con el caso de Xochimilco a 24,658 y en el caso de Benito Juárez casi un 50% más, ¿no? 40,000. Entonces, aquí podemos ver como, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, ese precio que tiene el metro cuadrado se relaciona, por ejemplo, en caso de pueblos como Joco, que son los que más o menos me he acercado, como Joco, el caso concreto de Mítica, o La Piedad a Huehuetlán, que ambos en Benito Juárez han sufrido de este tipo de despojos y de desplazamientos forzados de sus habitantes originarios, siendo el caso de los habitantes de La Piedad a Huehuetlán, que están todos desplazados en la colonia Iztacalco, desde 1942 cuando se deseca el río, cuando se entuba, perdón, el río de la Piedad y quedan otros relegados en vecindades que aún están ahí bajo condiciones, digamos, no óptimas y siempre asediados y discriminados por los nuevos habitantes de la colonia Narvarte, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, acá también otras alcaldías como Iztapalapa, vayamos comparando un poco
Tlalpan y la Magdalena Contreras. Magdalena Contreras, que se vuelve un espacio también donde hay bastantes guardianes y guardianas del agua, ¿no? Donde hay procesos particulares, en San Jerónimo Lídice, por ejemplo, también, y cómo se han encarecido poco a poco los precios. Digamos que si la ciudad central se está, digamos, saturando, que ya está en ese punto en donde ya no caben más edificios, lo siguiente es ir hacia alcaldías como Iztapalapa, como Iztacalco, y de ahí los proyectos que recientemente se han tenido en ambas alcaldías, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en Iztacalco, como las inmobiliarias, como bien lo saben los compañeros de lucha de allá, las inmobiliarias utilizan la existencia de los barrios como un marketing para vender sus conjuntos, sus edificios, al mismo tiempo que los despojan del agua. Tenemos un alcalde que otorga concesiones a refresqueras que se encuentran sobre Canal de la Viga, y los barrios aledaños están sufriendo estrés hídrico, ¿no? Entonces, sí, siguiendo un poco esta idea que nos planteaba el doctor Ernesto al inicio sobre la estratificación en la distribución del agua, estoy totalmente de acuerdo con esta idea, y aquí lo podemos ver más claro, ¿no? Cómo en una mítica se privilegia el sentido del agua, cómo se privilegia con las refresqueras en Iztacalco, cómo se privilegia el desplazamiento de los habitantes originarios para continuar con estas prácticas que ahora llamamos cártel inmobiliario, pero que antes se llamaban fraccionadoras, empresas fraccionadoras, como bien lo ha mencionado Ernesto en diferentes investigaciones y otros autores, que principalmente son los que hacen presión y que han encontrado en lo inmobiliario un negocio sumamente lucrativo, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Fernanda. Al final vamos a dar un espacio para preguntas por los comentarios que hay aquí en el chat del Zoom. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Diego Rodríguez Landeros. Voy a igualmente leer una breve semblanza. Es ensayista y narrador. Actualmente alterna la escritura con la investigación independiente y los trabajos editoriales. Estudió letras hispánicas en la UNAM. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales antes FONCA. Es autor de 3 libros de ensayos: El investigador perverso, Nadie es tan desvergonzado como desea, y Drenajes, así como de la novela Desagüe. Fue ganador del Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares 2020. Ha participado en proyectos de investigación artística como el Recetario Biocultural del Lago de Texcoco. Adelante, Diego, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a los organizadores, a los asistentes y a Ernesto y Fernanda, qué bellas e iluminadoras ponencias, en verdad se los agradezco mucho. Y pues no sé, yo me siento un poco a veces un poco fuera de lugar porque pues, yo no soy historiador ni nada, ¿no? Yo soy simplemente un escritor de literatura, de ficción. eh, yo hago cuentos, novelas, ensayos. Sin embargo, como me dejó mucho resonando una frase de la filósofa norteamericana Donna J. Haraway, que en su libro Seguir con el problema, ella ponía el acento en algo que yo creo muy importante, que es que las historias que nos contamos, los relatos que consumimos, el arte, el espectáculo que consumimos, definitivamente importa con qué está hecho y qué historias toma para seguir contando historias, ¿no? Yo tenía desde chiquito, desde adolescente, yo quería escribir una novela, ¿no? Es algo que a mí me ha gustado y es lo que me apasiona realmente, ¿no? Y a la hora de ponérmela a escribir, había muchísimas opciones, ¿no? Podía ser desde una novela detectivesca hasta una novela de interior que pasara en un departamento. Y sin embargo, yo creo que estamos en un momento de la historia, de la humanidad, de la historia del país, en la que quizás habría que cambiar un poco el foco de las historias que queremos escuchar y consumir, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pensé, wow, pues ¿por qué no contar una historia literaria, novelesca, ficticia, pero con el mapa de algo que a mí en lo personal me preocupa mucho y creo que a todos nosotros, ¿no? Que pues es
es la crisis a la que nos ha llevado cierta administración y, y, y tipo cierto tipo de administración de los recursos naturales, ¿no? Y en ese sentido, pues yo empecé a investigar la historia hídrica de la cuenca del Valle de México y a tratar de tejer con esos datos y con y con esas aproximaciones una historia. Y así logré escribir dos pequeños libros, dos humildes libros, una novela y un libro de ensayos que se lee más o menos como cuentos. Y, y pues descubrí algo maravilloso que a mí me parece que nuestras historias personales, nuestras historias individuales, sociales, nuestros dramas, incluso sentimentales, se ven inmersos o escenificados en problemáticas más grandes, ¿no? Desde, por ejemplo, problemáticas geológicas. A mí me parece imposible de contar mi historia de desamor como habitante de esta ciudad sin el telón de fondo de los volcanes y de las sierras, ¿no? Entonces yo quería que mis personajes se inscribieran y se explicaran sus dramas en ese contexto, ¿no? Y bueno, voy a compartir algo. Eh, y por eso yo lo pensaba, que quería contar esa historia, deme un segundo. eh, una historia que empezara en la cuenca del Valle de México, que es un lugar impresionantísimo. Ya la historia más o menos la contó muy bien Ernesto. eh, y aquí está. Para mí la historia de mis personajes empieza en la cuenca del Valle de México, una cuenca que nunca ha sido igual. En mi libro Desagüe describo brevemente cómo las primeras formaciones geológicas nacieron en la parte norte de la cuenca hace 32 millones de años y terminaron hace 730.000 años con la formación del Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Sin embargo, hace 800.000 años surgió la Sierra del Ajusco, que fue la que clausuró las salidas de agua, que antes toda el agua que escurría de todas esas montañas seguía y fluía en un drenaje natural hacia lo que hoy es Morelos, pero cuando surge el Ajusco, el Chichinautzin, se clausura y el agua se queda en medio y ahí empieza nuestra historia, ¿no? La historia que conocemos de los asentamientos precuautémicos, la llegada de los españoles, cómo cambia el funcionamiento del agua, el funcionamiento urbano, ¿no? Eh, y pues no sé, ahí empezaba. Eh, yo soy muy desordenado cuando hablo, por eso a veces procuro, mejor escribo, entonces disculpen si soy muy así. Eh, a mí me interesaba contar también historias humanas que estuvieran localizadas en el ecosistema lacustre que conforma la cuenca. Y por eso yo me interesaba, por ejemplo, mi segundo libro, el de drenajes, que cada historia estuviera localizada en un lago en particular. Y por ejemplo, el primer ensayo que conforma ese libro de drenajes, habla sobre la desecación del lago de Chalco, una historia que a mí me parece tremenda por muchísimas cosas, por los actores que ahí convergen, ¿no? Me parece una locura que si nos vamos y descubrimos quiénes fueron los primeros desecadores de esas tierras en las que hoy se asenta pues, el Valle de Chalco Solidaridad, etcétera, pues, fueron unos españoles compadres de Porfirio Díaz, que convencieron bajo el argumento de que como bien dijo Ernesto, las aguas eran insalubres, es decir, un argumento moral, no científico ni de ninguna otra manera, moral para encubrir una intención económica, pues se secan esos lugares que tienen unas consecuencias humanas tremendas, ¿no? Hay un libro bellísimo de Ricardo Flores Cuevas, un historiador de Mixquic, en el cual demuestra cómo la pérdida del agua en esos territorios desembocó la consecuencia fue la pérdida del náhuatl. Y eso a mí me parece pues tremendo, ¿no? Cómo la pérdida del agua desemboca en la pérdida de una lengua y la pérdida de una identidad para poder afrontar procesos legales en defensa del territorio, ¿no? Y me parece que esas pequeñas conexiones que parece que son un archipiélago suelto,
yo creo que el arte, la literatura, también la historia, pero nos sirven para hilarlos y darnos cuenta que todos tienen cosas que ver, ¿no? Y entre ellos hay relatos que contar. Y esa era mi mayor intención, ¿no? Eh, pues no sé, eh, ver que, por ejemplo, la historia de los acueductos, del abastecimiento de agua, también tiene una raigambre colonizadora que curiosamente para mí, según mis descubrimientos o mis debrayes personales, eh, no viene totalmente o solamente desde la conquista española, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que a mí me voló la cabeza cuando la descubrí, que fue en 1492, cuando la ciudad de Tenochtitlan empieza a crecer demográficamente como una especie de espejo a lo que hoy está sucediendo. El Tlatoani Ahuizotl manda construir un acueducto para quitarles el agua a la gente de Coyoacán, el acueducto Acuecuexatl. Y pues, la gente de Coyoacán naturalmente pues, defendió su agua, ¿no? Y ahí hubo unos encuentros que me parecen que es exactamente ese mismo movimiento que hizo el Tlatani Ahuizotl, lo hizo Porfirio Díaz cuando se llevó el agua de San Gregorio, ¿no? Y me parece que, como que ese tipo de espejos no comprobables como científicamente, pero se pueden ir rastreando una suerte de historia que padecemos en la actualidad y obviamente llevada a unas consecuencias pues industriales monstruosas capitalistas, ¿no? Eh, Me interesaba también mucho ver a los personajes implicados en estas historias, ¿no? Cuando se habla de el primer desagüe moderno, porque se sabe que el primero fue en 1600, a principios del siglo XVII, emprendido por un sujeto llamado Enrico Martínez, patrocinado por los virreyes y el rey Felipe III. Pero el segundo, por ejemplo, me parece impresionante el tipo de personajes implicados, ¿no? Cuando Porfirio Díaz en 1877 emprende la construcción del Gran Canal del Desagüe, que según él será la construcción definitiva para desaguar completamente la cuenca, como bien dijo Ernesto, no solamente Zumpango, sino Texcoco, Xaltocan, contrata a un contratista inglés llamado Whitman Dickinson Person. Él fue el contratista que trajo la maquinaria, maquinaria de punta, de vanguardia, y él fue el que se encargó de hacer esas labores. Después terminan el Gran Canal del Desagüe y obviamente este sujeto ve que México es una mina de oro, como suelen pasar con ese tipo de contratistas extranjeros. Se mete al negocio del petróleo, compra unos pozos petroleros. Resulta que uno de esos pozos es el más productivo de esos años, el Potrero del Llano número 7, creo, no me acuerdo. Después entra al negocio de la electricidad, compra acciones de la presa Necaxa, se hace multimillonario en México, ¿no? Pero llega la revolución, lo expulsan, llega después la expropiación petrolera y él deja esos negocios, pero con ese dinero funda después periódicos en Inglaterra, se vuelve Lord y funda lo que termina siendo la editorial de libros de bolsillo más grande de la historia, que es Penguin Books. Entonces a mí me parece, cuando descubrí eso, que el sujeto que había construido el Gran Canal del Desagüe con ese mismo capital que amasó aquí, después fundó la editorial más grande del planeta, que después se fusionó con Random House y ahora todos los libros que se publican en el mundo son de esa compañía. Digo, wow, qué locura, ¿no? Qué locura que ese capital se amasó secando a los lagos de la cuenca de México y produciendo una serie de consecuencias sociales que son las que conocemos y padecemos, ¿no? Pues no sé, a mí me parecía que ese tipo de hallazgos eran, pues, oro para, oro para ficciones literarias, ¿no? También, no sé, les puedo contar otra, ¿no? Cuando en 1975 se terminan por fin los labores del drenaje profundo, le toca a Luis Echeverría inaugurar las obras y se le ocurre invitar como padrino de inauguración a Nicolae Ceausescu, el dictador rumano
que 20 años después terminó fusilado por los romanos porque era un tirano absoluto, era el espejo perfecto de Luis Echeverría, solamente que rumano, y pues hay fotos de Luis Echeverría con Ceausescu inaugurando la cloaca más grande del planeta, ¿no? Y pues no sé, a mí eso también me parecía una absoluta locura, ¿no? Eh, pues no sé, como pueden ver, mi, mi aproximación es poco rigurosa, sin embargo, creo que en la capacidad de contar historias sorprendentes es quizás también una de las formas en las que podemos resistir y mantener viva una pequeña llama de maravilla y de indignación y de dignidad, ¿no? Yo creo que las historias que nos contamos tienen que ir por ahí, encender esa cierta llamita, ¿no? Cuando Fernanda mencionaba la cuestión de las hagiografías y los dioses, a mí también me parecía ese otro ingrediente importantísimo para contar estas historias. En el último texto del libro Drenaje, yo me pregunto, ¿qué pasaría si, si estos pueblos y barrios originarios eh, de pronto eh, continúan con tradiciones que vienen de siglos atrás, ¿no? Eh, en Bernardino de Sahagún cuenta la historia de una criatura mítica llamada Totolin, un pájaro fantástico que supuestamente llegaba a los lagos de aquí de México y todos los pueblos se organizaban en una casa para cazar a esta ave porque quien la cazaba tenía una enorme fortuna, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué pasaría si el Atotolin llegara a los cuerpos de agua existentes todavía en la cuenca, ¿no? Que son varios, conocemos, nos han querido hacer creer que ya no existen, pero pues ahí está la Ciénaga de San Juan, ahí está, ahí está Zumpango, aunque artificial, pero pues ahí está Chalco, y pues no sé, yo me escribí ese cuento pensando en qué pasaría si esas presencias fantásticas o presencias míticas o presencias naturales congregaran a los pueblos originarios en dinámicas de defensa del territorio, ¿no? Yo creo que ese tipo de ciencia ficción es la que valdría la pena seguir haciendo y no esa ciencia ficción que nos han querido vender desde los discursos hollywoodescos, ¿no? La ciencia ficción para ellos solamente es la que se construye con naves espaciales, conquistando Marte, etcétera. Y sin embargo, no, yo creo que la verdadera ciencia ficción es la que pone a imaginarnos cosas relacionadas con territorios concretos, con tradiciones concretas, y que quizás son ficticias, pero ponen en juego otro tipo de dinámicas, ¿no? Eh, También un poco ficcionando con estas figuras sacras que mencionaba Fernanda, pensaba en la diosa Tlazolteotl. Ustedes no sé si la conocen a la diosa Tlazolteotl. Es una diosa de filiación huasteca. Es esta que les pongo aquí. Y qué curioso, es huasteca y ella es como, su advocación son los partos, pero también la basura, los desechos. Y aquí en esta escena se ve dramáticamente cómo ella está pariendo, ¿no? Está expulsando agua, algo a manera de un drenaje corporal. Y yo pensaba, wow, qué locura que Tlazolteotl sea una diosa de advocación huasteca. Porque, ¿qué es lo que pasó con los drenajes de la Cuenca de México, ¿no? La Cuenca de México endorreica por obra por obra de la mano humana, termina desembocando en Pánuco, ¿no? Es decir, en la región huasteca, ¿no? Entonces, como si de pronto la diosa Tlazolteotl se hubiera manifestado en el territorio, ¿no? Esa es una cosa que no he escrito, pero pues pienso que ahí hay una serie de cosas imaginarias que nos ponen a pensar en que pues estas historias que nos contamos o que nos deberíamos empezar a contar, según yo, sin ponerme prescriptivo, pero pues están aquí, ¿no? Están aquí en estas realidades que nos agobian ahora, ¿no? Pues no sé, les podría contar un montón de historias más, pero no sé cuánto tiempo llevo. Eh,
Te quedarían como unos 5 o 10 minutos todavía. Ok, bastante, bastante, bastante. Pues sí, eh, les podría contar qué otras cosillas. Acerca de la Piedad a Huehuetlán. A mí me parece también muy interesante siempre situarnos desde donde hablamos, ¿no? Yo les hablo desde la colonia Asturias, que está en un punto equidistante entre la Magdalena Mixhuca, el barrio de Santa Anita y la Piedad a Huehuetlán. Y me parece también una locura que ahí, para llegar a la Piedad de Huehuetlán, había antes una calzada que salía de lo que hoy es Calzada de Tlalpan. La Piedad era era una isla, pero también se conectaba por una calzada, y justamente ahí, a unas cuantas cuadras de donde estaba la ermita de este padre, ahora se encuentra la lumbrera 4A del drenaje profundo de la Ciudad de México, ¿no? Me parece también como ese tipo de coincidencias, de sobreposiciones de las historias relacionadas con el agua y la subversión de los lugares. Si antes ese lugar era un lugar de fuente de agua bendita, es una locura que ahora haya un centro comercial y una lumbrera del drenaje profundo, ¿no? Ese tipo de cosas mágicas a mí mágicas, tenebrosas, casi de género de terror, no sé, a mí me dejan pensando muchísimo, ¿no? Eh, l- mm, 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 sí, ¿qué más? Pues la cuestión de los discursos higienistas también a mí me ha parecido una locura absoluta. Como por ejemplo, el conde de Revillagigedo fue el primero en poner un bando para que supuestamente la población desordenada e antihigiénica de los barrios como Tepito no tiraran su mierda en todos lados, ¿no? Cuando en realidad pues nunca, sus disposiciones nunca llegaron a buen puerto. Sin embargo, a mí, más que eso, me parecen como otro tipo de coincidencias debrayadas, podría yo decirlo, que, que hay un teórico, un historiador, psicoanalista francés, que hizo una asociación que a mí me dejó patinando el coco, ¿no? Resulta que antes de la Revolución Francesa, los franceses empezaron a viajarse con que París apestaba. Y él dice, bueno, quizás el despertar olfativo de una sociedad tiene que ver como con ciertas malestares sociales que preludian revoluciones. Y eso él lo pone así como muy concreto y lo cita, ¿no? Antecito de la Revolución Francesa empezaron los franceses a pensar que París apestaba y curiosamente, quienes emprendieron esta cruzada eran los médicos. Lo mismo pasó aquí en México con este conde de Revillagigedo. Despuésito se vino la independencia. Y curiosamente pasó un siglo y los médicos porfirianos, uno de los gremios más poderosos y con mayor autoridad moral, empezaron a denunciar que el lago de Texcoco era fuente de pestilencias y de miasmas y de enfermedades, ¿no? Y poquito después se viene la revolución. Entonces, no sé, a mí me parece que también habría una especie de síntoma en la actualidad. Yo lo relacionaba con la pesadillesca presencia maloliente de nuestros ríos en la actualidad. O sea, en México, o al menos en la cuenca de México, es difícil encontrar cauces de agua que no huelan mal, ¿no? Y también pensaba por otro lado, es un síntoma social que las personas que están más interesadas en los olores en nuestra actualidad, curiosamente es algo macabro decirlo, pero por ejemplo son las madres rastreadoras, ¿no? Las madres rastreadoras son esas personas que van con varillas de hierro perforando el territorio para buscar eh, lugares donde huela mal porque pues, ahí hay cadáveres, ¿no? Eso me parece también un síntoma extrañísimo que quizás
valdría la pena más pensar, fantasear con qué está pasando en nuestra sociedad, que pues, somos una sociedad maloliente y quiénes percibimos los malos olores, ¿no? Me parece brutal que sean, por ejemplo, las madres buscadoras quienes están poniendo la atención en ello, ¿no? Y por llevarlo al terreno hidráulico, pues también me parece brutal encontrar libros como La fosa de agua, ¿no? Un reportaje de Lidiet Carrión que señala cómo la pestilencia, por ejemplo, del Gran Canal del Desagüe y el Río de los Remedios, en realidad oculta pues una fosa clandestina, ¿no? Eh, en infraestructuras hidráulicas que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, con especulación del territorio, etcétera, ¿no? Pues no sé, no sé qué más podría decir y si ya me perdí por completo. Disculpen el desorden. Yo prefiero escribir, repito, creo que en mis libros soy un poquito más ordenado y más divertido, pero pues eso. Yo invitaría, quizás no, sé que cada quien aquí en su trinchera está preocupada y pone el cuerpo y el tiempo y la mente pues en la historia hídrica, en la defensa del agua, en la defensa del territorio, pero pues también existe esa otra parte muy valiosa de nuestro tiempo, que es el arte, la literatura, las cosas que consumimos, y pues estaría bien que empezáramos a cambiar esos focos, ¿no? Que las historias que nos contáramos tuvieran que ver con esto. A mí me encantaría, ¿no? Y pues ya. Muchísimas gracias. Bueno, con esto terminamos estas tres participaciones. Vamos a dar espacio para leer algunos comentarios. Voy a leer la pregunta que están dirigidas a ponentes en particular y pues si nos apoyan dando respuesta inmediatamente, va a ser pregunta y respuesta. Dice Laura Rosales, Ernesto, ¿podrías hablarnos un poquito más concretamente de la relación entre clases, estatus y distribución de agua y desagüe en Xochimilco? Bien. Sí, muchas gracias, Laura. Había visto ya la pregunta, muy importante e interesante. Bueno, esto lo empecé a ver un poquito siguiendo algo que Diego nos acaba de mencionar. Yo entré al tema del agua, curiosamente, después de haber hecho una historia del barrio de Tepito y de haber estudiado cómo se había construido lo que podemos denominar una leyenda negra en torno al barrio. Este barrio peligroso, poblado por gente malviviente, delincuentes, prostitutas, por cierto, también maloliente, ¿no? Que digamos, toda esa imagen negra se va construyendo en torno a una serie de elementos vistos desde afuera o construidos ideológicamente también desde afuera para señalar a un barrio que era un barrio ya muy populoso, ciertamente, es decir, habitado por mucha gente, pero gente de extracción muy, muy humilde, ¿no? Eran los pobres de la ciudad, diríamos. No por casualidad fue ahí a hacer su estudio este Oscar Lewis acerca de la antropología de la pobreza. Y entonces noté cómo se adjudica, digamos, a las personas ese mal olor a partir, como dijo también Diego, de una cuestión moral, es decir, es gente no solo malviviente, sino que no cuida de sí misma, que no le gusta bañarse, que no es una persona civilizada, digamos, para decirlo de manera muy sintética. Entonces, comencé a ver cómo era que se había hecho el proceso de distribución precisamente de los servicios en el barrio y noté que durante décadas habían quedado excluidos de la distribución de los servicios modernos. Aunque eh, en el plano, como mostré, ¿no? Se pretende que la distribución sea a la totalidad del cuerpo urbano, porque ciertamente desde la ingeniería sanitaria se concibe que dejar una parte de la ciudad sin dotación de agua potable o de alcantarillado es dejar también una especie de, pues diríamos, como de foco de infección, dicho así muy técnicamente, pero que en teoría debía entonces distribuirse a todo el mundo. En la práctica, a la hora ya de hacer la distribución,
quienes son los encargados de distribuir, de construir las obras de distribución de agua potable y de alcantarillado, son compañías que son los contratistas que hacen negocios con este tipo de obras. Y ahorita Diego también nos contaba la historia de uno muy paradigmático, el señor Pearson, ¿no? Ya, bueno, pues cómo forjó una fortuna a partir del desagüe. Entonces, en donde encuentran que hay un negocio que es fructífero, que puede dar un buen margen de ganancias, donde se realizan las obras, digamos, por decirlo así muy rápidamente, y en donde ven que no existe una posibilidad real de fraguar un buen negocio, no llegan a distribuirla. Entonces, a pesar de que esto teóricamente lo maneja el Estado y el gobierno de la ciudad debería entonces distribuir los servicios de manera equitativa, no lo hace. Y por el contrario, refuerza incluso a través de estas formas de contratación de las compañías que se dedican a hacer las obras, estas desigualdades. Entonces, el ejemplo de Tepito me llevó a estudiar la historia del alcantarillado de la ciudad ya más a nivel global, más grande, ya no solo reducido a un barrio. Y encontré entonces también justamente que sí, digamos, era una especie de modelo, ¿no? Que se establecen y donde los servicios urbanos no se distribuyen de manera equitativa, sino al contrario, de manera desigual, y que incluso no solamente es una cuestión de cantidad, sino después también de calidad, ¿no? Cuando por fin llegan los servicios, cuando por fin, digamos, después, por cierto, de mucha organización social para exigir la introducción de esos servicios, no llegan con la misma calidad. Utilizan otros materiales de menos calidad, más corrientes, diríamos, y donde entonces se generan nuevos problemas a partir de una supuesta solución a esa exigencia de dotar de agua potable o de alcantarillado. Entonces, es por eso que afirmé esto, ¿no? De esa manera, porque sí observamos cómo, si pudiéramos hacer ese mapa de la distribución de los servicios, la zona, y esto es casi histórico, aunque voy a ahorita esquematizar mucho, porque después hay que matizar esto, pero la zona oriente de la ciudad históricamente ha sido la zona menos o más desfavorecida en términos de distribución de esos servicios. Eh, Hoy día podríamos pensar solamente en Iztapalapa y siendo además la demarcación, ¿no? Con mayor número de pobladores a nivel Ciudad de México, es la que tiene mayores carencias, ¿no? En cuanto al servicio. Pero incluso lugares donde, pues teóricamente abunda el agua, como es la propia Xochimilco, encontramos que el agua se está utilizando para dotar a otras partes de la ciudad y no se les deja, ¿no? No se les distribuye ahí localmente. Pues parte de este problema del que pues Fernanda atinadamente ahorita nos recordó y habló porque pues estamos precisamente protestando en contra de esta represión brutal que se ha hecho en contra del Frente y de esta persecución que se hace contra la maestra Hortensia, tiene que ver precisamente con un movimiento que defiende, ¿no? Toma conciencia de esto y dice, bueno, ya no es posible que se estén llevando nuestros recursos, ¿no? Y entonces frenan una obra que pues probablemente se disfraza de ser supuestamente una obra benéfica para Xochimilco, pero que no lo era, ¿no? Entonces, a eso me referí, Laura, con esa idea, pero pues la he podido corroborar después en otros estudios, no solamente este que decía de Tepito, sino justamente el trabajo sobre Xochimilco y después otros que he realizado en torno a Milpa Alta, donde, pues por cierto, hoy en día también es una zona muy, muy carente de agua potable, ¿no? Es decir, se distribuye, teóricamente ya la red existe, en los hogares hay llaves de agua, pero el agua no llega más que por tandeo, es decir, una o dos veces por semana cuando esto ocurre, y pues está pues, con muchas carencias, ¿no? En torno al agua potable las personas. Y si lo comparamos con otras zonas, por ejemplo, esta enorme urbanización así de una locura total, me parece que Santa Fe, esta especie de ciudad, ¿no? Súper moderna que así la han querido vender, etcétera, que se hizo allá, pues donde el agua abunda, ¿no? Para sus habitantes, pero son quienes tienen dinero, quienes pagan, y por eso es también que se observa esta distribución, diríamos,
sobre una base de orden social, ¿no? Donde sí se distingue entre clases, sectores, y sí, sí importa un poco esta idea también del estatus, ¿no? Que dije hace un momento. Bueno, ya Gracias. para no extenderme más. Sí, Gracias. muchas gracias. Hay otra pregunta que me parece que está dirigida a Diego cuando estaba participando. Es si sabes algo sobre el canal nacional. Entiendo si tienes alguna historia, algún relato o algo O no, relacionado con el no, canal lo nacional. lamento. Sobre esa en particular, ¿no? Eh, mi novela Desagüe se centra particularmente, yo lo pensaba cuando la escribí, por ejemplo, pensaba que yo quería hacer una biografía del Gran Canal del Desagüe. Y más o menos ahí tengo eso en particular, sobre pues, el drenaje profundo, sobre la construcción del acueducto que mencionó Ernesto, eh, y también sobre ese acueducto, ese ramal que si bien tengo entendido se llama Xochimilco Chalco Xotepingo, que también fue el que secó o bueno, el que entubó los manantiales de, de allá de Tláhuac. Y tengo historias sobre eso, pero sobre el canal nacional estaría interesantísimo hacerlo próximamente. Deuda Muchas pendiente. gracias. También hay otra pregunta por acá. Vamos a dar nada más, nos da chance de unas dos más, yo creo. Dicen Diego y Fernanda que si creen, ¿cuál creen que sea la venganza del agua y los dioses ante su intubación y desaparición? Oiga, nada más comentarles rápido que Edmundo López de la Rosa tiene una investigación muy bonita y muy amplia sobre el Canal Nacional. Incluso se llevó premios y esa, bueno, pues ahí se los recomiendo. Quise buscarlo ahorita en los archivos, pero no lo encontré. Y bueno, yo no quisiera pensar en los dioses aztecas como vengativos, yo quisiera pensar más bien que encuentran y recuperan su espacio cuando se inunda la ciudad, que encuentran y recuperan su espacio en cada fiesta patronal y que viven en la memoria permanentemente a partir de la lucha de cada uno de los pueblos originarios de esta ciudad. Gracias. No sé si quieran contestar. También hay una similar que estamos como en esta, no sé, visión metafórica. Bueno, hablando sobre esta del agua como vengativa, eh, anuncio que la siguiente semana, no es desde esa perspectiva, pero sí desde la naturaleza como sujeto de derechos, vamos a tener una plática, con un especialista en los derechos de la naturaleza. Va a estar muy interesante esa perspectiva y esa es la sesión de la siguiente semana. Pero bueno, aquí nada más nos dicen qué opinan sobre nombrar o calificar como muerto un río que se asume insalvable en términos de su toxicidad. No sé si quieran comentar algo sobre eso. Pues yo quisiera decir, sin ser experto en ese tipo de dictaminaciones, que insisto que importa mucho el nivel del discurso porque a partir de él es el que se nos vienen las obras, las infraestructuras, los megaproyectos, ¿no? Y lo primero que se dice cuando se quiere construir algo encima de un lago, de un bosque, es que ese bosque, ese lago ya está degradado, que las especies se han extinto, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y hemos comprobado una y mil veces Eventes Coco que pues eso es falso, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando las autoridades nos dicen que ese lugar ya está que es mejor construir ahí encima un aeropuerto, ¿no? Yo diría eso. Gracias. Y vamos a dejar una última que dicen para Ernesto. Esta sería la última. Y bueno, como quiera, pues seguimos platicando. Va a haber otras sesiones, otros foros para los comentarios que hayan quedado pendientes. Dice, ¿cuándo comienza la construcción de baños que funcionan con base en la infraestructura hidráulica, reforzando la relación desecho-agua? Eh, bueno, para la Ciudad de México, justamente es esta obra que se inaugura en el Porfiriato. Formalmente se inaugura en 1903, empezaron la construcción en 1900. Es una primera red de alcantarillado que ya utiliza la tecnología de lo que llamamos aquí el WC, es decir,
esta taza de baño que tiene arriba un tanquecito y entonces es a través de, como se llama, un sistema de arrastre de agua que se lleva los desechos a una red de tuberías que la aleja rápidamente, digamos, de nuestro hogar y pues nosotros ya en esa idea diríamos que está asociada de un lado a una, pues sí, a un argumento desde la higiene y otro de la comodidad y el confort, pues ya ni nos enteramos a dónde va a dar eso, ¿no? O sea, ya nos deshacemos del problema de alguna manera. Entonces fue en 1903 cuando se inaugura y la primera red pues abarcaba una parte, pues realmente lo que hoy diríamos es el centro histórico y después se va llevando hacia las distintas colonias de la ciudad, pero en ese entonces cuando se inicia anteriormente se usaban otros sistemas, por ejemplo había un servicio de carro nocturno que en las noches pasaba con una campanita a recoger los desechos humanos que teníamos que guardar en una, pues en una especie de cubeta tapada, hermética, se pedía que así lo fuera, pasaba en una pipa, era una carretita tirada por una mula y entonces se tiraba ahí, ¿no? Por ejemplo, esa era una manera. La otra era es que existían, pues sí, ya las letrinas de pozo seco, que algunas vecindades los llegaban a tener, pero eran raras, y algunas casas ahí sí de vivienda particular que tenían estas letrinas de pozo seco, eso es muy antiguo. Pero el sistema este de agua, pues es inaugurado, insisto, en 1903 y de ahí se comienza pues a expandir al resto, digamos, del cuerpo urbano en la medida en que se van formando las colonias. Y sí es muy, pues es, como dije hace rato, forma parte de esta cultura acuábora, ¿no? Porque requiere mucha agua, sobre todo aquellos primeros ocupaban sistemas que gastaban entre 20 y 25 litros por descarga, ¿no? Esto ha mejorado mucho últimamente porque tenemos algunos de 4 o 6 litros por descarga y bueno, pues al menos se gasta un poco menos. Sin embargo, sigue siendo pues un enorme gasto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Pues ya vamos a cerrar, a las 9:30, quedamos que es la hora para cerrar este foro. Pues nada, es comentarles, todavía quedan varias sesiones. Les decía, la siguiente semana vamos a hacer una sesión sobre derechos de la naturaleza. Después va a haber una sesión en la que vamos a hablar sobre la situación del drenaje actualmente con un especialista, con Chahim, que es un ingeniero ha trabajado mucho ese tema, y nos va a hablar sobre pues cómo se sacrifican algunas zonas para beneficiar otras en la cuestión del drenaje. Después vamos a tener otra sesión sobre el agua embotellada, la situación del agua embotellada en la Ciudad de México y también vamos a hablar sobre el canal nacional en específico. Y pues bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes, a Fernanda, a Ernesto y a Diego. Y pues aquí nos seguimos viendo. Cada semana se publica la nueva sesión y ahí publicamos también los enlaces de Zoom. Entonces esperamos que nos puedan seguir acompañando. Y el próximo lunes en nuestro canal de YouTube Frente a Nahuac, ahí van a encontrar esta sesión grabada. Pues muchísimas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Sí, Gracias. Gracias muchas a Un todos. gracias. abrazo. Gracias. Gracias, Gracias, que te Alejandro. recuperes pronto, Alex. Sí, Gracias. Hasta luego. un Hasta abrazo. luego. Mm.